escenario, por ejemplo, de estancia. Perdón. Jorge, ¿me colabora para que desaparezcan los letreros de la diapositiva? No sé si se acelera la admisión de las personas para que no me aparezcan aquí. Bueno. ¿Cómo, profesor? Es que yo no sé si ustedes están viendo en su pantalla que me aparece las personas cuando quieren ser admitidas y me bloquea la diapositiva. Entonces, sí, perfecto. Estamos pendientes de eso. Okay, gracias. Bueno, entonces les decía, entonces el mobiliario del espacio público depende del tipo de espacio público. Entonces, también debemos hacer preguntas inteligentes ahí que habilita algunas opciones de mobiliario o componentes internos dependiendo del tipo de espacio público. Y en fin, así hay muchas otras preguntas que nosotros podemos codificar. Por ejemplo, que se me active las preguntas si yo estoy en el espacio público que quiero evaluar. Entonces, con la dirección del parque se me activen las preguntas de ese parque nada más. Esos son ese tipo de opciones que, entre comillas, inteligentes o complejas que uno habilita cuando crea este tipo de formulario. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona la creación de un formulario o una encuesta a través de ese formato. La aplicación que instalamos, ya yo la tengo instalado, se llama así, el icono es Survey 123 Connect, ya yo la tengo instalada, simplemente voy a abrir desde ahora para que ustedes vean cómo es el proceso desde que uno crea, desde que uno inicia o abre el programa. Entonces dice Survey 123 for ArcGIS. Esta es la interfaz del programa o de la aplicación. Yo tengo varias encuestas elaboradas y publicadas. Por eso es que hechas en este computador, por eso que aparecen estas que yo tengo aquí. Pero si yo no creo por primera vez una cuenta, de hecho miren que aquí al lado dice Juan, porque ya yo ingresé con mi cuenta de ArcGIS Online. Si yo la creo desde cero, pues no debería aparecerme ninguno de estos encuestas creadas. Yo creé, por ejemplo, esta la hice ayer, que es la que vamos a hacer hoy. Voy a mostrar para que ustedes vean lo que es un formulario complejo e inteligente. Un formulario complejo, por ejemplo, tiene esto. Esta es una imagen que yo inserté, un título de evaluación del espacio público urbano. Inserté una imagen aquí como de entrada, que es la que la encuesta va a tener ahí, como un dibujo sobre un espacio público de diferentes tipos de niños jugando. Eso no lo permite el otro formato. Y vean que aquí aparece, por ejemplo, la fecha y la hora y se activa automáticamente la fecha y la hora del momento. Entonces, como hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020 y son las 10 a.m., se activó. Qué pena, profesor Juan, no se observa lo que está realizando, se observa la presentación. Ah, ok, y eso es porque estoy compartiendo. Bueno, me confirma. Ahora sí, profesor, ahora sí. Bueno, listo. Entonces, repito. Yo abrí el software, aquí ya lo tengo instalado, este es el icono para acceder al software. Cuando yo abro el software, voy a cerrarlo para iniciar porque creo que no vieron eso. Cuando yo abro el software o la aplicación, Survey ArcGIS, Henry llama esto una aplicación de escritorio. Me aparece así, como yo ingresé con mi usuario, que ya lo tengo creado, pero eso aquí aparece Juan, me aparecen estos formularios que ya yo he creado. Entonces, como yo vengo haciendo esto desde hace tiempo, yo tengo incluso varias cuentas, una institucional y otra independiente. Esta es la independiente. Yo he creado varios formularios, incluyendo uno que generé ayer. Si ustedes crean una cuenta desde cero, pues no va a aparecer nada aquí, simplemente va a aparecer nueva encuesta. Es para crear una nueva encuesta a través de la aplicación. Voy a abrir este que yo creé ayer para mostrarle otra vez qué es lo que es un formulario complejo e inteligente. Por ejemplo, ahí está cargando. Esto hace parte de un formulario creado por 123 Survey. Insertar imágenes. Y hay varias maneras de insertar imágenes, tanto para las preguntas como para el encabezado del formulario. Entonces yo aquí puse una imagen de un espacio público, niños jugando, gente en las bancas, gente caminando, árboles. Es una imagen que
pues ilustra un poco sobre qué trata la encuesta, que es evaluación del espacio público urbano. Entonces, esta pregunta Richard la agregó con facilidad, ya que es hora y fecha, incluso le puso una descripción. Entonces, yo pongo aquí asociada al momento de la captura del dato, o sea, es una hora y fecha asociada al momento en que yo capturo el dato, no es una fecha cualquiera. Entonces, yo la puse que se registrara automáticamente. Es decir, él me registró la fecha y la hora que yo tengo aquí en el computador y me la puso ahí, 4 de noviembre, 10 y 2 a.m., que fue el momento en que abrí el formulario. Miren que yo aquí tengo algo, datos del colector de datos expertos en espacio público. Aquí hay un poquito de redundancia, pero estos son los datos de la persona que recolecta el dato en campo. Porque si es un operario, digamos, yo tengo una empresa y yo mando a varios operarios a recolectar datos en campo, a mí me interesaría saber quién colectó el dato. Porque si yo tengo una duda sobre el dato, yo lo primero que le digo a esa persona es, bueno, este dato yo lo veo como le veo cierto grado de incertidumbre, voy a ver quién lo hizo, entonces ahí aparece, bueno, este lo hizo Juan Eduardo Jiménez, entonces voy a comunicarme con Juan Eduardo Jiménez para que me explique algo sobre este dato que yo veo raro. Entonces, esa es una pregunta que en algunos formularios es indispensable dependiendo la funcionalidad del formulario o el propósito del formulario. Aquí dice, por ejemplo, yo lo puse de manera automática. Como yo soy el único que voy a llenar este formulario, entonces yo puse que él automáticamente me registrara mi nombre. O sea, yo no tengo que andar escribiendo Juan Eduardo Jiménez cada vez que abro una encuesta, sino que él se me llena ahí porque yo soy el único que lo voy a llenar. Pero si son varias personas las que lo van a llenar, entonces yo debería quitar esa opción para que la persona pueda escribir su nombre. Por ejemplo, José Torres. Dice que el profesor José Torres me va a acompañar a hacer el recorrido, entonces él debe ingresar su nombre para yo saber cuáles fueron los datos que él ingresó y cuáles no. Bien, número telefónico del contacto también. Si yo soy yo solo, yo puedo ingresar mi número telefónico, si no, pues la persona lo ingresa. Entonces, miren, esta pregunta aquí, yo inicio con la ubicación de la unidad de espacio público que voy a evaluar. Esta también la agregó Richard allá en el formato de diseño web sencillo. Uno arrastra la opción que dice GeoPoint y ya aparece esto, que es para yo escoger el lugar, el sitio sobre el cual voy a capturar los datos o sobre el cual voy a hacer la encuesta. Por eso esto se llama geoformulario, porque es un formulario que contiene preguntas susceptibles a ser espacializadas, pero además de eso, la pregunta está asociada a una ubicación geográfica definida por un par de coordenadas, ¿cierto? Un par de coordenadas que pueden ser coordenadas geográficas o pueden ser coordenadas planas. Entonces, yo, por ejemplo, voy a ubicar un parque que yo conozco, este parque de la Ribera que está detrás del Colegio La Ribera, ahí, este parque yo lo conozco muy bien. Entonces, ahí ya, esta es la coordenada que va a aparecer a mí cuando yo descargue el dato, esta coordenada. Si yo no hago este proceso, de ubicar el parque, pues el software me va a ubicar el punto en el lugar en que yo estoy en este momento. Entonces, ahora rato aparecía mi ubicación por acá, por este lado, pero como ya yo lo moví y me ubico un parque, pues ya ahora sí yo estoy georreferenciando el parque. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esto, porque yo puedo estar llenando datos de una encuesta y resulta que el punto está ubicado en un lugar incorrecto y ahí altero ya el dato, ¿sí? Porque estoy tomando datos sobre otro punto que está en otro lugar. Bien, entonces ya cuando yo tomo un dato se habilitan estas dos preguntas. Yo puse que la pregunta se habilitara cuando el GPS tomara datos. Estas dos preguntas. Y ya automáticamente, como yo tengo mi computador con el GPS activo, él ya habilitó estas dos preguntas. Pero si yo hubiese tenido mi computador con el GPS inactivo, estas dos preguntas no iban a aparecer. Eso es algo también que es una pregunta de exclusión. Yo puse que estas dos preguntas, que son nombre de la unidad de espacio público, tipo de espacio público y escala, aparecieran cuando yo colocara la ubicación. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, Parque La Ribera. Parque La Ribera, se llama así, con B grande. Y yo tengo que escoger qué tipo de espacio público es. Este es un escenario de estancia deportivo infantil, es decir, es un parque que tiene los tres escenarios.
Tiene un escenario de estancia donde la gente se sienta bajo la sombra en una banca, tiene escenarios deportivos porque tiene 2 canchas, 3 canchas, y tiene módulos infantiles y demás. Ese es un parque de escala zonal o barrial porque tiene, lo que tiene adentro es, atrae mucha gente de zonas distantes. Entonces miren que ya empecé a diligenciar la encuesta y miren que apareció esta pregunta, por ejemplo, este espacio público, evaluación sobre la invasión del espacio público. El espacio público se encuentra invadido. Aquí hay una observación. Richard ahorita hizo mención a que el espacio público puede estar invadido, ¿no? Entonces y él habló sobre la importancia de colocar observaciones o descripciones a las preguntas. Entonces yo coloqué aquí que la invasión se refiere a la ocupación indebida, ilegal o informal del espacio público. No cualquier ocupación. Hay espacios públicos que sí tienen permitido, por ejemplo, de dulce o un kiosco, pero cuando es indebida, ilegal o informal, sí es invasión. No se puede ocupar el espacio público por cosas que no se pueden. Entonces, si yo estoy en el sitio o yo tengo conocimiento de que en ese espacio público hay invasión, yo marco sí, y si no, de lo contrario, marco no. Entonces, miren que si yo marco no, no pasa nada, listo, no hay invasión, pero si yo marco sí, automáticamente se me despliega las preguntas de selecciona el tipo de invasión presente en el espacio. Esto es una pregunta con lógica de exclusión. A esto nos referimos de que la complejidad del cuestionario. Esto no se puede hacer en el otro modo, en el modo fácil, en el modo de modo diseña, porque allá no hay opción para decir actíveme esta pregunta cuando la otra diga sí. Allá no hay esa opción. Allá toca poner las 2 preguntas y van a aparecer allí. Entonces, miren que adicional a eso, a esta pregunta, yo tengo que escoger el tipo de invasión. Esta pregunta es de selección múltiple. Esta es de selección única, porque yo tengo que coger sí o no. Pero esta es de selección múltiple, porque pueden presentarse todos los tipos de invasión, como pueden presentarse solo 3 o 2. Entonces, adicional a esto, a esta pregunta, yo le puse unas imágenes. Unas imágenes. Esto tampoco se puede hacer en el otro formato. Estas imágenes ilustran un poco lo que es la invasión vehicular, ventas informales, prestación de servicios. Por ejemplo, yo pico aquí, donde dice vehicular, y me muestra, miren, esto es un parque que está obviamente invadido, ¿no? Evidentemente se ve la invasión vehicular. Entonces, esto como ilustra un poco a la persona del que va a llenar la cuenta sobre qué será invasión vehicular. Por ejemplo, ventas informales, miren, esto es un parque ocupado, ocupado por ventas que no sabemos si la persona tiene permiso o no para hacer este uso, prestar este servicio. Tenemos prestación de servicios cuando, por ejemplo, miren, aquí hay gente que trabaja en empresas y están ocupando el parque para hacer su negocio. A veces en un parque montan talleres de electrónica, el taller de bicicletas, de carro y ocupan el espacio. Eso es prestación de un servicio. O basuras o escombros. Aquí una típica foto ocupada por basura y escombros, que esto afecta el desarrollo de las actividades, ¿no? que se desarrollan en el espacio. Entonces, esta imagen fueron insertadas a través del formulario de modo complejo que se hace en 123 Connect, que ahorita vamos a enseñar cómo hacer ese tipo de formulario. Entonces, digamos, yo marco estas 2 y hay otras preguntas, ¿no? Para allá voy a ir de lleno ¿existe arborización? Sí, no, miren que cuando marco sí, se activan estas preguntas, si marco no, se desactivan, porque no necesariamente, yo digo que no, si no existe arborización, pues no, simplemente marco no y ya no tengo que evaluar la sombra, la calidad de la sombra. Entonces, ¿cómo se hace este formulario? Este formulario les voy a mostrar aquí, miren, aquí hay unos iconos y uno de esos iconos se llama abrir hoja de cálculo XLS Form. Este es un archivo de Excel. Voy a picar en ese archivo, en ese icono, para que él me abra esto que ya está aquí. Esto que ustedes están viendo aquí se llama un archivo. Todos conocemos Excel, creo, lo que estamos aquí presentes, todos conocemos Excel, que se compone de columnas, filas, atributos, para hacer registros, pero este formato de Excel ya viene configurado por el mismo software. Este es un formato estandarizado que se llama XLS Form. Y miren que todo lo que incluye, miren cómo todo lo que tuve que hacer yo para
para que el formulario saliera como se lo estoy mostrando. Todo esto lo he creado yo, lo he diligenciado yo. De pronto se ve un poco pequeño para mostrar primero. Voy a mostrar así a grandes rasgos todo lo que me tocó escribir. Y ahora voy a hacer un poco de zoom para que ustedes vean, por ejemplo, en la pregunta, aquí, por ejemplo, hay columnas donde a mí me toca hacer una sintaxis especial. Por ejemplo, voy a hacer un poco de zoom aquí para mostrarle, por ejemplo, aquí todo, miren todo lo que voy a, permítanme y coloco ajustarte esto, todo lo que me toca escribir aquí con el lenguaje de operadores lógicos para poder hacer que la pregunta sobre arborización se me desactive cuando sea necesario o se me active cuando sea necesario. Es decir, la pregunta es fácil de crear, pero hacer que funcione de una manera inteligente es lo complejo. Y ahí sí necesitamos nosotros cierto conocimiento sobre la estructura, sobre consultas SQL, sobre manejo de operadores lógicos, manejo de lenguaje de programación, pero básico. Y entonces eso es lo que vamos a tratar un poquito hoy. Y para eso también hay demasiados tutoriales. Esto es algo complejo que no sale en un curso de 2 horas ni de 1 hora. Solo aquí les voy a ilustrar cómo se hace para que ustedes tengan en cuenta el potencial de esta herramienta para la captura de datos, en nuestra labor como geógrafo. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio de cómo crear un formulario inteligente con los datos de espacio público. O sea, cómo crear esto que yo he creado aquí y cuándo se utiliza una estructura o una sentencia diferente a otra, una sintaxis especial. Entonces voy a cerrar esto, darle no guardar. Este cel yo lo tengo para más luego. Voy a ir atrás y bueno, aquí tengo todas mis encuestas. Voy a crear una encuesta nueva. Aquí donde dice nueva encuesta, lo voy a cerrar. Yo doy clic allí, me aparece la opción crear una encuesta avanzada. La encuesta avanzada me permite a mí meter imágenes, meter multimedia, videos, audio, o una encuesta simple que es sencilla como la que hizo Richard y también la puedo hacer por acá. Yo voy a coger una encuesta, por supuesto que voy a coger una encuesta avanzada, le voy a dar crear encuesta. Entonces, cuando le doy crear encuesta, se me abre esto. Se me abre el XLS form casi que vacío. Esta estructura tiene una cantidad de parámetros que me puedo durar todo el día explicándolos. Yo les voy a explicar algunos, los más esenciales, los más básicos, sobre todo los que están asociados al cuestionario que vamos a hacer. Pero esto tiene una cantidad de aplicabilidad, como el ARGIS, cuando uno utiliza ARGIS, que uno ve a Toolbox, esto prácticamente que se vuelve inexplorable en corto tiempo. Acá también pasa lo mismo. Por defecto, el formato de XLS Form viene con siempre viene con estas dos preguntas. Estas son preguntas ya hechas, ya les voy a explicar cómo así que hay una pregunta. Y aparece acá, sí, miren, esas dos preguntas son esto que estamos viendo aquí. Dice example de text question y example select one question. Entonces, ejemplo para una pregunta textual y ejemplo para una pregunta de selección. Este es un ejemplo que pone en la misma aplicación y estas dos preguntas fueron hechas así como ustedes están viendo aquí. Entonces miren que aquí dice example, voy a hacer un poquito de zoom. Dice example, text question y example select one question. Están las dos. Y eso es lo que aparece allá. Y si nos damos cuenta, miren, aquí están las dos. Ahora, ¿cómo está creado esto? Entonces miren que estas dos preguntas tienen un nombre. Esta pregunta se llama example 1 y esta se llama example 2. Y esta pregunta tiene un tipo de pregunta. En este caso es tipo texto y esta pregunta en este caso es tipo de selección única, select one. Entonces voy a hacer un ejercicio sin borrar estas dos para que ustedes sepan cómo se construye esto y cuándo se escoge un tipo de pregunta, dónde se escoge el tipo de pregunta, cómo diligenciarlo. Para que ustedes vean que tiene cierto nivel de facilidad, pero llega un momento que también tiene cierto nivel de complejidad. Entonces, la primera pregunta que nosotros teníamos en la encuesta, esta, era nombre y apellido del encuestador. Nombre o la fecha, más bien, empecemos con la fecha.
En el caso de nosotros vamos a empezar con la fecha. Entonces, yo pongo aquí donde dice labor, aquí en la columna label se va a ver la pregunta tal cual como yo quiero que se vea en el formulario. Es decir, aquí sí yo tengo que escribir con toda la ortografía del caso, con toda la redacción del caso, porque así como pongo yo aquí, se va a ver la pregunta. Entonces, si miren, por ejemplo, aquí dice el sample text question. Si yo escribo cualquier cosa aquí, vean, le doy guardar, entonces vamos a ver lo que pasa acá en el formulario. Miren, se está actualizando porque yo di guardar y miren, aparece lo que yo escribí. Entonces, aquí donde dice label, como yo escriba, así va a aparecer en el formulario. Entonces, la primera pregunta que yo voy a hacer se va a llamar hora y fecha. Así. Miren que yo no empiezo con minúscula porque eso es de mal gusto ver un formulario donde debe iniciar con mayúscula, verlo con minúscula. Estas son cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de la presentación de un formulario. Entonces yo coloco aquí hora y fecha. Este simplemente es el nombre de la pregunta. Todavía no la he terminado. Entonces, toda pregunta, o sea, todo label, así como va a aparecer allá, debe tener un nombre. Cuando nosotros creamos, por ejemplo, en ArcGIS, en la tabla de atributos de un shape, vamos a crear una columna. A veces el ArcGIS no nos deja crear el nombre de la columna como nosotros queremos, ¿cierto? Otras veces queremos poner distribución poblacional año 2003 en la columna, pero no podemos hacer eso porque ArcGIS nos dice, uno, tiene que tener un nombre corto y dos, no acepta espacios ni caracteres indebidos como tilde, ñ o algo así. Acá también es lo mismo. Acá donde dice name es el nombre de esta pregunta. La pregunta se llama hora y fecha, pero debe tener un nombre ya abreviado, que es el que nos va a aparecer en allí cuando nosotros miremos esta pregunta. Entonces yo le voy a poner hora, fecha. Entonces miren que es corto y estoy manejando guión bajo para separar, no acepta espacio, no acepta tilde, no acepta n. ¿Por qué? Porque esto está configurado en inglés y en inglés la tilde y la ñ, perdón, no hacen parte del vocabulario del abecedario inglés. Por eso que esos caracteres se tratan de no poner. Entonces aquí puse el nombre de la pregunta, que se llama hora y fecha. Y aquí tengo que escoger el tipo de pregunta. Así cuando estamos también allí creando una tabla de atributos y necesitamos saber si es una columna numérica o una columna textual o si es doble para que sea decimal, acá también tenemos que hacer lo mismo. Entonces, cuando Richard les explicó allá en el modo de diseño web, el tipo de preguntas aparecían con unos botoncitos que uno arrastraba hacia el lado. Entonces uno decía ahí Orifex y aparecía el botoncito y uno arrastraba. Acá tenemos que escogerlo. Entonces acá hay una opción que se llama Date, que es fecha, time, que es la hora, y está una que dice date, time, que ya es la hora y fecha juntas. Entonces yo selecciono date, time y ya configuré la pregunta. Es así de sencillo. La pregunta ya está configurada. Hora y fecha. Entonces si yo le doy guardar, el formulario empieza a actualizarse. Empieza a actualizarse. Entonces miren, me aparece hora y fecha y las dos preguntas que vienen por defecto en Survey. Esas dos preguntas que ya vienen por defecto en Survey ya las voy a borrar. Entonces las voy a quitar de aquí. Suprimir. Simplemente borrar. Estamos en Excel. Esto no es nada del otro mundo, es Excel. Los que manejamos Excel, pues, o lo básico de Excel, ya sabemos que podemos borrar columnas y todo, borrar registros, en fin. Bueno, ahora, esta opción que dice hint es para hacer la descripción. Entonces, yo puedo, por ejemplo, aquí puedo ponerle hora y fecha. Entonces, yo puedo poner asociada al momento de la captura del dato. O sea, yo quiero que me aparezca esto debajo de la pregunta. Vamos a ver cómo va a aparecer. Entonces, ahí aparece, asociada al momento de la captura del dato. A veces estas descripciones son esenciales, porque si bien puede venir otra persona y no coloca el día de hoy, sino que coloca el lunes 2 y se inventa la hora. Entonces, aquí tiene ya en cuenta, ojo, es asociada al momento de la captura. Si usted está capturando el dato ahora, ponga la fecha de hoy. Entonces, para evitar ese problema, uno puede también, aquí donde dice la opción, hay una opción que se llama default.
uno puede poner, configurar para que ponga la fecha y la hora del momento, o sea, de ahora mismo. Entonces, para eso uno tiene que, aquí es donde empieza la dificultad de Survey, porque uno tiene que conocer la sintaxis que maneja esta herramienta. Entonces, uno coloca, por ejemplo, now, y tiene que poner, abrir un paréntesis y cerrarlo. ¿Por qué así? Esta fue la opción o la sintaxis que eligió Survey para especificar de que yo quiero que automáticamente se me registre la fecha de hoy. ¿Sí? Automáticamente. Entonces, uno coloca now, que significa en español ahora, y lo complementa con un paréntesis abierto y cerrado. Ese es el lenguaje que él maneja. ¿De dónde saqué yo eso? Pues leyéndome las instrucciones de Survey, cómo dice Survey que se debe especificar para escoger la fecha ahora. O sea, no es algo que yo me estoy inventando, que yo quiero que sea now o que yo quiero que sea today, sino now. Entonces yo le voy a dar guardar. Entonces aquí default por defecto, ¿cierto? Que salga por defecto. Entonces miren que ya automáticamente, bueno, ya me borró las preguntas que estaban arriba y ya me lee la hora exacta y la hora exacta y la fecha exacta. Entonces ya sí me ahorro varias, por ejemplo, tener que diligenciar la fecha y la hora. Bien, entonces continuemos. Otra pregunta que teníamos acá era nombre y apellido del encuestador. Entonces, o del colector de datos. Entonces, la pregunta se va a llamar, como aquí donde dice el label, yo quiero que me aparezca así, nombre del recolector del dato. Sí, del dato. Entonces, así como va a aparecer allá en Survey, debe tener un nombre abreviado. Entonces, nombre, puedo poner nombre colector. Así, sin más. Es más, hasta puede ser, si puede abreviar más, mucho mejor. Y tengo que escoger el tipo de columna. Bueno, como iba a ir un nombre, ¿cierto? Yo voy a escribir un nombre de quien colecta, entonces yo escojo que sea texto y le doy guardar. Entonces ya se empieza a actualizar el formulario. Yo tengo que ir guardando cada una pregunta para ir viendo cómo va a aparecer. Entonces, mira, aquí aparece el nombre del recolector del dato, entonces ya yo puedo poner aquí Juan Jiménez. O, como yo les expliqué ahorita, también puedo poner que esa columna se me diligencie por defecto. Resulta que José Luis Torres va a ser la única persona que va a diligenciar esa encuesta. Entonces yo puedo poner José Luis Torres Ospino, por ejemplo. Y le doy guardar, que es el profesor José Luis. Y ya cuando la encuesta cargue, va a cargar automáticamente el nombre del profesor José Luis. Es Ospino, con S. Y así me ahorro tener que escribir mi nombre cada vez. Entonces, voy a dejarlo así, voy a escribir aquí la S para actualizar. Y la otra pregunta es la siguiente. La otra pregunta que lleva es número de teléfono de contacto. Entonces, yo quiero que aparezca la pregunta en el formulario así, número de contacto, número telefónico, más bien, telefónico. Entonces voy a poner aquí num-tel, así lo puedo llamar al nombre de la pregunta. Miren que yo aquí no estoy dejando espacio ni nada. Y acá voy a poner que puede ser un entero, puede ser texto también, o puede ser un entero. Yo lo voy a dejar texto. Entonces aquí ya, cuando de guardar, se supone que José Luis o cualquier persona que esté diligenciando la cuenta debe poner su número telefónico. Si es José Luis, yo puedo ponerlo por defecto el teléfono de José Luis también y aparece solo ahí. Bien. La otra pregunta, bueno, estas tres preguntas que estamos viendo aquí, o estas dos preguntas más bien, son unas preguntas relacionadas con datos de la persona que colecta la información. Entonces yo puedo, en el formulario, hacer que estas preguntas queden como en un subgrupo del cuestionario, es decir, con un título especial que diga datos sobre el colector de datos o información sobre el colector del dato en campo.
Entonces, ¿cómo hago eso? Yo voy a insertar aquí una fila para tener más espacio. Entonces, yo aquí, antes de explicarle, lo que quiero es que aquí, antes de que aparezca nombre del colector de datos y número telefónico, aparezca un título especial que diga datos sobre el recolector. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí voy a coger una opción que dice, vamos a buscarla, Begin Graph, empezar grupo. Entonces, aquí estoy comenzando como un grupo de preguntas. Eso es lo que indica esta opción de Begin Graph. Entonces, aquí yo tengo que ponerle un nombre un label de cómo va a aparecer ese grupo. Entonces, ese grupo se va a llamar información sobre el colector de datos. Ese va a ser un grupo donde se va a mostrar solo la información del colector de datos. Y tengo que ponerle un nombre a ese vegan group. Entonces le voy a poner info personal colector. Puede llamarse así. Entonces, todo inicio de grupo, aquí dice comenzar grupo o iniciar grupo, debe tener un fin de grupo. Entonces, esta opción la voy a poner aquí en rojito para indicar que aquí inicia un grupo. Mira, aquí en Excel yo puedo poner en amarillo, puedo resaltar, todo igual, normal como Excel. Entonces, aquí estoy marcando que inicia un grupo y todo grupo tiene un fin de grupo, como en programación. El que maneja el lenguaje de programación, cuando está programando, por lo general a veces también tiene que cerrar cierta estructura. Entonces, aquí también, si nosotros abrimos un grupo, debemos cerrarlo, si no vamos a continuar más con ese grupo. Entonces, aquí hay una opción que dice End Graph. Entonces, aquí, End Graph, y ya con eso cerramos. Voy a ponerlo también en color rojo. Ya con eso cerramos el grupo. ¿Cómo se va a ver esto en Colecto? En Survey, ya en el formulario. Voy a darle guardar. Y aparece así. A esto me refiero con un grupo. Miren, aparece como clasificado. Nada más esa sección aparece allí para información sobre el colector de datos, que en este caso ya es la persona que va a poner suministrar su información. Y de aquí en adelante ya vendría otro grupo o puedo crear otro grupo, ¿no? Para otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ahora vienen las preguntas. Ahora viene la ubicación del espacio público. Aquí abajo yo puedo dejar espacio, los espacios que yo quiera, no necesariamente yo tengo que iniciar abajo, yo puedo colocar aquí o iniciar aquí, pero yo puedo dejar un espacio para que se vea más organizado. Incluso este grupo yo puedo resaltarlo como en un borde especial para saber que aquí hay un grupo y aquí puedo empezar otro. Aquí ahora lo que voy a colocar es la ubicación de la unidad de espacio público que voy a evaluar. Entonces va a aparecer así en el formulario. Ubicación de la unidad de espacio público a evaluar. A evaluar, sí, porque es una evaluación, una inspección in situ. Entonces, así va a aparecer en el formulario. Él debe tener un nombre abreviado esa pregunta. Entonces vamos a ponerle ubicación. Sin tilde. Aquí no se puede poner tilde porque, mira, aquí me lo cambió Excel automáticamente. Tengo que quitárselo. Porque si le dejo la tilde, me va a aparecer error. Cuando le dé guardar, me aparece error aquí y no voy a saber por qué. Cualquier detallito que uno coloque mal, el formulario no avanza. Y ese tipo de preguntas, esto es para poner el mapa aquí para poder ubicar el espacio público. Entonces, ese tipo de preguntas se llama, aquí, donde dice type, este tipo de preguntas se llama GeoPoint. GeoPoint. Entonces le voy a guardar para mirar cómo se va a ver el GeoPoint. Entonces, me cargando y ya, ahí aparece. Y miren que apareció aquí el mapa del GPS para poder ubicar el parque. Cuando yo pico aquí, bueno, me muestra la ubicación de mi GPS y aparece en el modo de OpenStreetMap. Entonces, si yo quiero que me aparezca, no me aparezca OpenStreetMap, sino que me aparezca más bien la imagen de satélite, yo tengo que ir aquí donde dice ajustes
ajustes, y aquí donde dice mapa, yo escojo, bueno, mire, por defecto siempre la ubicación del mapa va a aparecer en Melbourne, Australia. Entonces, yo tengo aquí la opción de buscar Colombia. Voy a reducir el mapa del mundo y buscar Colombia y Montería, porque yo quiero que por defecto siempre me aparezca en Montería. Entonces, yo aquí busco Colombia, hago zoom, empiezo a ubicar Montería, hago más zoom. Esto en caso de que el GPS de pronto no esté activo, aparezca siempre aquí, la pantalla de la captura. Y acá, miren, donde dice tipo de mapa predeterminado, aquí está OpenStreetMap, WorldStreetMap, como dice aquí. Yo puedo escoger, miren, puedo coger World Imagery, World Topography, USA Topomaps, OpenStreetMap. Entonces yo voy a coger World Imagery para que me muestre la imagen del satélite. Entonces ya ahí termino los ajustes, me voy a visión del formulario y voy a actualizar primero, voy a darle aquí actualizar formulario para ver si ya me coge los cambios. Miren, ya aparece la imagen y vean que aparece aquí. O sea, cuando no está el GPS cargado todavía, aparece aquí donde yo lo configuré y ya aparece la imagen, ya no aparece WorldStreetMap. Entonces, yo puedo entonces moverme. Si yo estuviera en este parque cogiendo el dato en este momento, el GPS pues se me va a ubicar en el parque, ya no tendría que yo moverme. Pero si yo quiero mejorar la precisión del punto que voy a capturar, yo utilizo la herramienta y me muevo para que la captura sea lo más precisa posible. Bien, entonces eso lo agregué en el formato XLS Form mediante la opción GeoPoint. Simplemente puse un nombre y el label como quiero que me aparezca la pregunta. Ve que la pregunta apareció ubicación de la unidad de espacio público de valor. Ahora viene una pregunta que es la clasificación del espacio público. Es decir, aquí vamos a colocar esto. Yo tengo por aquí unos dominios creados. Vamos ahora a poner unas preguntas que nos conlleven a clasificar al espacio público de acuerdo a unas clasificaciones ya estandarizadas hechas en algunas investigaciones. Pues vamos a clasificar el espacio público según su función interna y función que prestan a la sociedad y también según la escala o área de influencia. Entonces vamos a utilizar estas categorías que estamos viendo aquí, estas categorías, y vamos a utilizar también un grupo, que este grupo, estas dos que estamos viendo aquí, que voy a colocar en amarillo, estos dos tipos de clasificación de espacio público pertenecen a ese grupo que se llama clasificación del espacio público. Entonces, voy a irme, esto es un Excel normal, este no es el XLS Form, sino que yo elaboré un Excel para tener ya escrito lo que voy a escribir ahora ya. Entonces, me voy al XLS Form y aquí voy a crear un nuevo grupo. Vean, de hecho yo puedo incluso hasta copiar y pegar Control C, puedo poner aquí, por ejemplo, Control B, ya me queda Begin Group, y Control C aquí en Engroup y pegarlo acá abajo. Recuerden que todo grupo que yo cree tiene un inicio y un final, entonces yo puedo colocar los dos para saber cómo voy a generarlo, puedo ingresar más filas aquí, incluso. Esto es ya manejo de Office básico. Y ya yo sé que aquí abajo van a ir las preguntas que van a ir en este grupo, pero este grupo debe tener un nombre. ¿Cómo se va a llamar este nombre? El nombre de este grupo, clasificación del espacio público. Y está así. Y debe tener un nombre abreviado, que es class EP. Class 1, bueno, clase EP, digámoslo así. Listo. Entonces, va a aparecer, el grupo se llama clasificación del espacio público, tiene un nombre abreviado clase P y es el inicio del grupo. Entonces, dentro de este grupo voy a crear unas preguntas. La primera pregunta, ¿cuál va a ser? La primera pregunta se va a llamar nombre del espacio público. Entonces, voy a poner aquí nombre de la unidad de espacio público. Todo espacio público, toda unidad de espacio público tiene un nombre, entonces voy a poner aquí nombre. Voy a poner non-ep y le voy a poner que es de texto porque obviamente lo que voy a escribir es un nombre, ¿no?
Entonces el nombre es un atributo textual. Entonces le voy a dar guardar para ver cómo se ve, cómo se va a ir. Cada vez que haga algo tengo que ir guardando para ir mirando. De pronto a veces hago muchas cosas y me aparece error y no sé dónde está el error. Entonces miren, ya apareció el grupo, clasificación del espacio público en resaltado, y apareció la primera pregunta, nombre de la unidad de espacio público. Entonces yo aquí ya voy a poner parque tal, todo lo que, dependiendo del nombre de la unidad de espacio público. La segunda pregunta, bueno, ya esto sí las voy a poner en negro. Todas estas las voy a poner en color negro porque solo voy a poner en rojo donde inicia y finaliza un grupo. La otra pregunta la voy a llamar, se va a llamar tipo de espacio público. Tipo de espacio público. Entonces aquí voy a poner un hint. Aquí en la columna hint voy a poner como una descripción o una observación. ¿Cuál va a ser esa? Entonces dice, escoja una categoría entre las siguientes opciones. Es decir, esta pregunta que yo estoy creando va a depender de una lista de opciones. ¿Cuál es esa lista de opciones? Las que yo le mostré ahorita acá, que todavía no las he pasado allá. Estas. Si yo voy a escoger de aquí, voy a escoger un tipo de espacio público, pero eso tengo que configurarlo aquí, en el XLS Form. Todavía no lo he configurado. El tipo de espacio público, esa columna se va a llamar tipo-EP, facilito de nombrarla. Y aquí es donde viene lo complejo. Entonces presten mucha atención. Va a preguntarme qué tipo de columna voy yo a escoger, qué tipo de pregunta es esa. Entonces, aquí hay una opción que se llama selección única. Es decir, se llama Select One. Esta, Select One List Name. ¿Qué es Select One List Name? En español, selección de una única lista, seleccione uno de una lista de nombres que ya estén pues predefinidos. Entonces, yo no he creado la lista todavía. Aquí, por lo menos en el XLS Form, no la he creado. La tengo aparte porque yo la había hecho para no demorarme tanto. Entonces, la voy a crear de aquí. ¿Cómo creo yo esa lista? Bueno, aquí abajo hay una pestaña que se llama Choice. No sé si la ven, está en verdecita, dice Choices, leído en español. Entonces, se llama elecciones. Aquí yo voy a crear mi lista. Por defecto vienen estas en Survey, que las puedo borrar si yo quiero, las voy a dejar ahí porque no me afectan en nada. Entonces yo voy a crear mi lista que va a corresponder, voy a volver acá, va a corresponder al tipo de espacio público. O sea, voy a hacer listado de las categorías de espacio público. Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí donde dice Choice, donde dice Label, voy a poner todas las categorías de espacio público. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a aprovechar que yo hice eso acá, para no demorarme. Voy a copiar y voy a pegar aquí. Le voy a decir que me las deje, voy a darle, bueno, que me le quite lo amarillo para no confundir. Ahí está. Bueno, listo. Esas son las categorías que yo quiero que me aparezcan en esa pregunta, porque como es una pregunta de selección única, entonces yo debo escoger de un listado y este es el listado. Ese listado, cada categoría de esas debe tener un código especial o un nombre que la identifique a una. Es decir, escenario infantil, entonces yo puedo poner escenario 01, por ejemplo. O puedo poner la palabra escenario completo, escenario-01. Y así voy a llamarlas a todas. Entonces pongo aquí escenario 01, 02, 03. Miren que no se repite ninguna de las nombres, donde dice name, aquí no se repite ninguno de los nombres. Cada categoría debe tener su propio nombre. No puede tener nombres repetidos porque este es como el código que está identificando a cada categoría. Y aquí donde dice list name, lista de nombres, list name, esta lista debe tener un nombre. A toda esta lista, en términos generales, debe tener un nombre. Entonces yo le voy a poner de nombre a ese tipo EP, así. Entonces,
Este tipo de EP, en la lista se llama así, lista tipo EP. ¿Y cuáles son las categorías de esa lista? Esta que estamos viendo aquí. Pero en realidad todas hacen parte de tipo EP, del nombre de la lista. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Aquí en Survey yo no puedo hacer esto. En teoría esto es así, como lo estamos viendo aquí. Tipo EP que tiene unos nombres y tiene unos labels. Así es. Así se llama la lista. Pero en Survey yo no puedo combinar celdas. Esto no me lo permite Survey. Enseguida me sale error. Entonces yo no puedo combinar celdas. Entonces, ¿qué me toca hacer? Colocarle el mismo nombre a todas las categorías. Es decir, la categoría escenario deportivo tiene un código que es escenario 2, pero pertenece a tipo EP. La infantil y estancia tiene el código escenario 6 y pertenece también al tipo EP. Entonces tengo que ponerle el mismo nombre de lista a todas las categorías. Entonces así he creado una lista, pero no he terminado la pregunta, porque acá voy a volver a Survey. Entonces yo creé en Survey la pregunta, tipo de espacio público, le puse una observación, escojo una categoría entre las siguientes opciones, le puse un nombre a la pregunta que se llama tipo EP y acá dice select one list name. Entonces él me dice, seleccione uno de una lista de nombres. Ahora, ¿cuál es la lista de nombres? Porque aquí dice list name. Yo tengo que cambiar esto que dice list name y colocar la lista de nombres asociada a esto de tipo de espacio público. ¿Y cómo se llama esa lista de nombres? Esa lista de nombres yo la tengo aquí. Se llama tipo EP. Tipo EP es lo que contiene todo esto. Entonces yo voy a copiar, voy a copiarme esta lista, pues la copio y la pego aquí. O sea, reemplazo esto que dice list name y la pego aquí. Entonces, miren, yo seleccioné Select One como tipo de pregunta, o sea, selección única, pero selección única de una lista que se llama tipo EP. Por eso yo estoy llamando aquí con esto que acabo de poner aquí, estoy llamando las listas de preguntas de esta lista que yo creé. Si yo no tengo creada una lista, no me va a salir la pregunta, me va a aparecer error, error, error. Entonces ahora sí, ya configuré la pregunta de selección única. Vean que acá es totalmente más complejo, diferente a como Richard lo hizo, a como el profe Richard lo hizo en su versión web, que él simplemente movía la opción hacia el lado y creaba la lista ahí abajo. Acá no, acá toca crear las opciones. Entonces yo le voy a dar guardar y vamos a ver el resultado. Ahí está el resultado, vean. Esto es lo que queríamos ver. Aparece en el grupo de clasificación del espacio público, porque yo lo creé en ese grupo, aparece el nombre y el tipo. Pues ya vemos aquí que ya puedo, por ejemplo, escoger una, porque yo coloqué selección única, no múltiple. Entonces yo tengo que escoger. Entonces, si yo me voy al Parque La Ribera, ese que yo cogí ahora rato, ese parque es un escenario que tiene escenarios de estancia deportivo infantil. Yo debo marcar eso. La otra pregunta que viene, la otra pregunta que viene es la siguiente. Se llama escala del espacio público. Entonces voy a poner aquí donde dice escala, aquí donde va el label, el nombre de la pregunta, voy a poner escala o área de influencia. Espacio público. O más bien de la unidad de espacio público que estoy evaluando. Unidad de espacio público. Listo. Eso ajusto para que de pronto se me vea aquí. ¿Cómo se va a llamar la pregunta? Le voy a poner escala-EP. Y esa pregunta también es de selección única. Entonces voy a coger Select One. Estamos haciendo una pregunta similar a la anterior. Entonces yo coloco aquí Select One, List Name. Y ahora me toca hacer la lista de ese tipo de espacio público, de escala. Entonces aquí voy a crear una lista que yo tengo ya hecha acá. Vean, entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar estas tres
local, vecinal y barrial, la voy a pegar acá. Aquí le voy a dar clic derecho, pegado de espaciar valores para que no me pegue con ese resaltado amarillo. Y le voy a poner un código a cada lista. Entonces le voy a poner escala 01-01, y las otras van a ser escala 02 y escala 03. Y esa lista debe tener un nombre. Le voy a poner escala-EP. Así se va a llamar la lista, esta lista, escala EP. Entonces copio el nombre de esa lista y me lo voy a llevar para acá, para Survey, y aquí voy a poner donde dice Select One List Name, lo voy a reemplazar por el nombre de la lista de escala y listo. Le voy a dar guardar y ya he creado otra pregunta que hace parte del grupo de clasificación del espacio público y tiene que ver con la escala o área de influencia de la unidad de espacio público. Miren que aquí apareció, escoja una categoría entre las siguientes opciones. Aquí también puedo poner lo mismo. Entonces yo me puedo ir acá, copiar esta misma observación y pegarla aquí. Y ya la persona sabe que tiene que escoger una categoría. Bien. Y aquí finalizo el grupo. Entonces yo esto lo puedo como cerrar un poco más y puedo inclusive, ya puedo colocar aquí como marcar por dónde va el grupo para tener una idea. Ahora viene otro grupo que voy a crear. Voy a crear un nuevo grupo. Ese grupo se va a llamar invasión al espacio público. A ver, el espacio público, cuando lo vamos a evaluar en el marco del ordenamiento territorial para un indicador o un índice que se llama déficit cualitativo, el déficit cualitativo se evalúa desde varios puntos de vista. Se evalúa desde el punto de vista de la invasión, desde componentes mobiliarios internos, desde el componente ambiental, desde varios aspectos. Entonces yo voy a crear un grupo por cada componente de evaluación del espacio público. Entonces voy a volver a crear un grupo, voy a colocarle aquí donde dice Begin Graph, donde dice acá abajo. Y yo siempre trato de cerrar de una vez el grupo para que no se me olvide, porque después se me olvida y no me deja. Entonces yo trato de cerrar el grupo aquí. A estas dos les voy a poner de color rojo, porque yo marco en rojo. Eso no es obligatorio, yo lo marco para tener una idea. Y aquí viene la invasión. Entonces recuerden que había una primera pregunta que decía, una primera pregunta que yo tengo aquí anotada que dice, ¿este espacio público se encuentra invadido? Entonces voy a crear una pregunta que dice, ¿este espacio público se encuentra invadido? Una pregunta. Esta es una pregunta simple de responder sí o no. Entonces, pero como sí o no son unas categorías también, me toca, bueno, lo coloco aquí, existencia, voy a ponerle nombre existencia-invasión. Así, no, tengo que quitarle la tilde, no le puedo poner la tilde. Existencia, invasión. Y tengo que escoger que es una pregunta que viene de un listado de preguntas. Entonces, list name, select one, tengo que escoger sí o no. Ahora me toca crear acá este listado. Entonces yo le voy a poner un listado, el nombre va a ser sí-no. Entonces va a tener dos categorías, sí y abajo no. Entonces la sí se va a llamar, voy a ponerle sí-no-01 como nombre, y acá a este le voy a poner -02, listo. Fácil, he creado una lista que se llama sí no, y acá voy a decirle al sistema entonces que el select one, o sea, la selección única va a venir de un listado de preguntas que se llama sí no. Entonces ya estoy guardando, bueno, aquí vamos a ver qué pasó. Ya sé qué pasó, me apareció un error y ya les voy a explicar cuál fue ese error. Miren, inicié un nuevo grupo y no le puse ni nombre ni label. Entonces, por eso cuando le di guardar, mire, voy a darle guardar otra vez, me sale error. Ya, y ahí no puedo seguir más. Entonces, debo corregir ese error. Debo buscar dónde está el error. Y es por eso.
Entonces ya a este grupo le tengo que poner que ese se llama invasión. Invasión o evaluación invasión. Entonces le voy a poner aquí abajo evaluación invasión. Y ahí el nombre que se va a ver en el formulario va a ser evaluación sobre la invasión al espacio público. Ahora sí, ya completé. Miren que cualquier cosa que uno le haga falta en esta estructura, en esta sintaxis, automáticamente ya va a empezar a generar conflicto. Entonces le voy a dar guardar y ya aparece, por ejemplo, va a aparecer que aparece la pregunta, miren, ya aparece todo y aparece la última pregunta que dice sí, no, sí, no. Ahora viene algo nuevo a lo diferente a lo que estamos haciendo. Es indicar cuáles son los tipos de invasión. En el caso de que yo diga que si hay invasión, debo escoger qué tipo de invasión que hay. Entonces yo tengo aquí un listado, vean, de invasión vehicular, ventas informales, prestación de servicios de compra. Voy a crear una lista para eso, acá en Survey. Entonces aquí abajo voy a crear la lista, la pego. Entonces dice vehicular, vehicular. Entonces le voy a llamar invasión-01. Ese va a ser el código de ese tipo de invasión, 02, 03 y 04. Cada uno tiene su código. Y la lista como tal se va a llamar, bueno, aquí es invasión con B. Y la lista se va a llamar invasión EP con guión bajo. Este va a ser el nombre de la lista. Entonces, este nombre yo lo voy a copiar acá porque voy a crear una lista única o no, múltiple. En este caso múltiple porque recuerden que se pueden presentar diferentes tipos de invasión. Aquí voy a poner el nombre de la lista donde va a tomar las categorías. Le voy a poner cómo va a aparecer la pregunta en el formulario, que es seleccione el tipo de invasión existente. Y la pregunta es, va a llamarse tipo guión bajo invasión. Listo. Entonces yo le voy a dar guardar y vamos a ver cómo va a aparecer la pregunta. Listo, acá abajo aparece selecciona el tipo de invasión existente, vehicular, venta informales, prestación de servicios, basura de compra. Se supone que si yo digo no, esta pregunta debe desaparecer, ¿cierto? Se supone, o es lo ideal. Entonces vamos a configurar para que esta pregunta solo aparezca cuando yo marque sí. De lo contrario, si yo marco no, no aparece. Entonces vámonos acá al XLS Form y es aquí donde nosotros vamos a hacer una configuración. Aquí en una columna, hay una columna que se llama Relevant. Aquí está, Relevant. Y es aquí donde necesitamos un poquito del conocimiento del lenguaje de consulta, de operadores lógicos, AND, OR, y ese tipo de operadores de not o no es igual, de relacionales y eso, porque aquí es donde uno configura bajo la sintaxis que maneja Survey la pregunta. Entonces, para yo decirle al sistema de que, esta pregunta, selecciona el tipo de invasión, solo me aparezca cuando yo marque no acá, yo debo decirle aquí donde dice relevante, yo debo indicar que esta pregunta es relevante si, solo si, la respuesta acá en esta pregunta de arriba es sí. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, aquí en relevant, yo tengo que construir una sentencia o una sintaxis especial. Entonces, tengo que escribir así, un signo, voy a aumentar el zoom un poquitito.
Aquí voy a escribir un signo de peso, abro corchete y voy a escribir en la columna de la cual va a depender que aparezca esta pregunta, que en este caso es esta, o sea, la pregunta, perdón. La pregunta es en qué espacio público se encuentra invadido, pero no voy a poner esto, sino que voy a poner el nombre de la pregunta, que en realidad sería existencia de invasión. Entonces voy a copiarme esto y aquí al lado de esto que acabo de poner, que es el signo peso más el corchete abierto, voy a poner el nombre de la pregunta y voy a cerrar el corchete. Sí. Hasta ahora lo único que he hecho es que esta pregunta depende de esta que se llama existencia de invasión. Pero ¿de qué depende? De la respuesta. Entonces, de la respuesta que sea sí, que la respuesta sea sí. Entonces yo tengo que colocar aquí igual y tengo que colocar cuál respuesta de esta pregunta es la que me sirve para yo activar esta pregunta. Entonces yo me voy a ir acá a choice. Entonces yo tengo que marcar aquí, miren, sí, que dependa de la respuesta sí, pero la respuesta sí, así es como se va a ver en el formulario. Yo tengo que marcarla como ella se llama. Ella se llama así, sí, no, -01 y no se llama sí, no, -02. Tengo que ponerle el nombre como el nombre de la respuesta. El nombre de la respuesta en realidad es el que está aquí en la columna que dice name. Entonces yo tengo que copiar esto y ponerlo aquí. Entonces ya les explico más detalles qué estoy haciendo aquí. Vean. Estoy diciéndole al sistema que esta pregunta que se llama tipo de invasión va a depender de la pregunta que está arriba que se llama existencia de invasión. Pero va a depender si la respuesta es sí. Y yo por eso pongo aquí entre comillas, pues tengo que poner entre comillas, unas comillas sencillas. Olvidé eso. Es decir, esta respuesta debe estar entre unas comillas que son, no la comilla doble común que uno utiliza en Word, sino la comilla sencilla. Entonces yo tengo que especificar cuál es la respuesta que me va a habilitar esto. Esa es la sentencia. Entonces aquí es donde ya empieza a volverse complejo, esto de generar preguntas de exclusión o preguntas de inteligencia. Entonces ya yo voy a darle guardar. Vamos a ver si todo está bien. Y vean, listo. Apareció el formulario. La pregunta, vean que la pregunta del tipo de invasión desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque yo no he marcado la respuesta. Entonces, si yo marco no va a aparecer. Pero si yo marco sí, aparece. Y eso es otro de los aspectos, las ventajas que tiene hacer el formulario a través de Survey 123, que me permite hacer preguntas, excluir preguntas. Entonces, como yo configuré que cuando sea sí, la pregunta aparezca, pues ya me aparece. Entonces, vehicular, ventas informales. Miren, como es una pregunta de selección múltiple, puedo coger una o varias. Listo. Aquí, de hecho, en esta pregunta es bueno que yo coloque también una observación. Yo puedo poner aquí, miren, escoja una o varias categorías entre las siguientes opciones. ¿Para qué? Para que la persona sepa de que es opción múltiple. De pronto no vaya a pensar que puede marcar una sola opción, porque recuerden que en el espacio público se puede presentar todo tipo de los 4 tipos de invasión. Entonces ya yo puedo aquí, entonces dice, escoja una o varias categorías entre las siguientes opciones. Yo he diligenciado formularios hechos en Google, donde a veces la respuesta tiene que ser múltiple y la configuran mal, o sea, la dejan única. Entonces una vez se quiere, por ejemplo, usted trabaja en el sector público o privado, entonces la dejan selección única y dice público y abajo dice privado, pero resulta que yo trabajo en los dos sectores. Y como la dejaron configurada selección única, yo solo puedo marcar uno de las dos. Entonces ahí le toca a uno elegir, bueno, ¿cuál marco? ¿Marco público o marco sector privado o sector público? ¿Por qué? Porque la persona que hizo el formulario no tuvo en cuenta que la respuesta, el comportamiento de la respuesta. Entonces, eso debemos ser muy cuidadosos en ese aspecto, porque si yo dejo selección única, cuando yo esté en campo y encuentre que hay más de estas opciones, no voy a poder marcar varios chulitos. Por ejemplo, miren, aquí, esta es selección única. Yo aquí no puedo marcar 2 al mismo tiempo porque no me lo permite. O es una o es otra. Pero acá sí. Entonces, debemos ser muy cuidadosos
con eso, también con el tema de mayúscula, donde debe ir mayúscula, la tilde, todo, ¿no? Porque esto es algo que va a ver todo el mundo si nosotros compartimos nuestro cuestionario o nuestra encuesta. Bien, ahora voy a hacer algo diferente. Ahora, recuerden que cuando yo les mostré este formulario ya elaborado por completo, yo tenía aquí una imagen. Yo tenía aquí una imagen, unas imágenes que mostraban cómo era el tipo de invasión vehicular. Y vamos a hacer eso acá. ¿Cómo se hace? Bueno, entonces miren, primero tengo que tener las imágenes descargadas. Entonces yo tengo aquí, vean, mis imágenes completas. Ya yo las tengo, las había creado en una carpetita. Permítanme, ya abre. Miren, ahí están descargadas las imágenes que utilicé. Entonces, el siguiente paso es que me voy a ir acá donde dice Choice, que es donde está la lista, la lista de opciones de invasión al espacio público, está vehiculada, está en cada una. Y acá arriba hay una opción que dice Image. Entonces, esta opción es para eso, para nosotros configurar que aparezca una imagen para cada categoría. ¿Y cómo lo hago? Yo tengo que poner aquí el nombre de la imagen tal cual como lo tengo aquí, pero esta imagen debe estar alojada en una carpeta especial de Survey. ¿Cómo así? Cuando yo me voy acá a Survey, aquí hay un botón que dice abrir carpeta de contenido de encuesta. Es decir, cuando yo instalo Survey en el computador, Survey crea unas carpetas en el disco C especial para meter precisamente ese contenido que yo voy a mostrar en Survey. Todo lo de Survey va a estar en esa carpeta. Si yo pico aquí en esta carpetica, se me va a abrir esa carpeta de este formulario. Miren que arriba dice Juan Jiménez, que es el nombre de mi computador, ArcGIS, My Survey, formulario 1. ¿Por qué se llama formulario 1? Porque yo no le he cambiado el nombre al formulario, que eso es algo que yo debo hacer ahora más luego. Entonces, aquí miren que aparece el formulario. No puedo borrar nada de esto que esté aquí. Este es el XLS Form y otros archivos indispensables. Y aquí aparece una carpeta que se llama Media. Y aquí es donde yo voy a alojar videos, fotos que yo quiero utilizar en la configuración del formulario. En esta carpeta que dice Media es que deben estar las fotos que yo tengo. Entonces yo las tengo en otra carpeta de mi computador. Mírenlas aquí, las voy a copiar. Están en formato PNG. Las voy a copiar y me las voy a llevar para la carpeta de Survey, pero para la carpeta de ese formulario que yo estoy creando. Porque miren, yo me voy atrás, aquí están todos los formularios que yo he creado, todos. Lo que ustedes vieron ahí están, pero yo tengo que meter esos archivos en la carpeta del formulario que yo estoy creando, que es este. Entonces los voy a pegar aquí. Los voy a pegar y listo, ya, ahora sí puedo configurar. Por ejemplo, basura parque, voy a llevarme este nombre, basura parque, y me voy a ir al formulario. Entonces, aquí al lado de donde está la lista de invasión, al lado de basura parque, en la columna que dice image, yo voy a poner la opción basura, el nombre de la imagen, basura parque, y debo completar colocando el formato de la imagen, .png. O sea, el formato de esa imagen es PNG. ¿Cómo sé yo que es PNG? Porque aquí me lo está diciendo, el formato PNG, y es el que principalmente lee Survey. Entonces, la recomendación es que manejen este formato. Entonces, voy a llevarme, por ejemplo, la invasión de vehículos se llama parque vehículos. Entonces, la voy a pegar acá en Survey. Aquí donde dice, está estorbando. Perdón que esto estorbo. Aquí donde dice, bueno, basura va aquí donde dice basura va escombro. Y la de vehículos va aquí. Bueno, me toca volverla a copiar. Tienen que estar con el mismo nombre con el que está guardado en la carpeta de Survey, porque si tiene un nombre diferente, no la va a reconocer. Entonces, vamos al formulario. Aquí tengo que pegar parquevehículos.png. Vamos a poner la de ventas informales. La de ventas informales se llama ventas informales, así como está. Copiar y
la pego acá, ventas informales, .png, el formato, y me falta solo la de prestación de servicio, que vendría siendo esta, prestación de servicio parque. Copiar y vamos a pegarla acá, al lado de la lista. Ojo, estoy pegando .png, estoy pegando esa información aquí, justo aquí, dice image. Lo puedo hacer para las otras categorías. Si yo tengo una foto de que es un escenario infantil, puedo también colocar una foto aquí, pero vamos a hacer en esto para esto. Y yo le voy a dar, bueno, si ya está todo bien en orden, le voy a dar guardar. Vamos a ver qué ocurre con el formulario. Bueno, entonces cuando vamos acá abajo a mirar, entonces marco que sí existe invasión y miren, me aparece ya una imagen pequeña al lado con la cual yo puedo verificar qué es lo que es, por ejemplo, prestación de servicios. Entonces yo abro la imagen y me doy cuenta, bueno, prestación de servicios, que hay unas empresas funcionando en pleno espacio público, o un taller, o si quiero ver, por ejemplo, invasión vehicular. Bueno, son vehículos motorizados que están invadiendo el espacio. Entonces esto ayuda un poco al encuestador a tomar la encuesta. Entonces voy a continuar con otra pregunta que está en otro, porque viene el grupo ahora el grupo de componente ambiental. Entonces me voy a ir acá a donde dice, voy a crear un nuevo grupo. Bueno, ya este grupo se cierra aquí, entonces ya yo puedo, por ejemplo, ya puedo quitar estas filas para que me quede más pequeño. E incluso puedo ya encerrar aquí este grupo para saber hasta dónde llega un grupo y comienza otro. Y aquí, por ejemplo, ya puedo copiarme esta, pegarla acá abajo y colocarle el nombre que viene ahora, que es componente. Yo lo tengo acá así como evaluación del componente sobre el componente ambiental. Entonces, evaluación sobre el componente ambiental, entre paréntesis, arborización, porque aquí no es, ahí se especifica de cuál es el componente. Tengo que ponerle un nombre a este grupo que se va a llamar componente, compo ambiental le voy a poner, para no quede tan largo, ya, y un engraup que lo voy a poner abajo. Yo siempre acostumbro a poner, lo puedo poner al final después, pero yo acostumbro a hacerlo de una vez. Entonces aquí voy a poner preguntas relacionadas con el componente ambiental del espacio público que voy a capturar en campo. Entonces, este componente ambiental tiene una particularidad. Este componente ambiental solo se evalúa, voy a poner aquí como especie de una observación, aquí, porque este componente se evalúa solamente para escenarios deportivos de estancia e infantil. Entonces voy a colocar aquí, solo se evalúa para escenarios de estancia e infantil. Listo. Eso para dejarlo claro allí. Y ahora sí, entonces, como puse eso, yo debo poner un condicionante, que solo se me active esa pregunta cuando yo marque cualquiera de este tipo de espacio público que sea escenario infantil, o de estancia. Por ejemplo, si yo activo esta, se me debe activar esa pregunta. Si yo activo escenario deportivo, no se me debe activar, porque no aplica para escenario deportivo. Pero si yo aplico escenario deportivo infantil, sí se me debe activar, porque este parque lo compone un escenario infantil. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Miren que la única respuesta que no debería condicionar esa pregunta es esta, escenario deportivo, es esta. Entonces, tengo que hacer acá, así como dice ahorita, donde dice relevant, yo debo poner otra configuración, otra sintaxis, para bloquear que con escenarios deportivos no me aparezca esta pregunta. Entonces yo voy a coger, por ejemplo, signo peso, abro corchete,
¿cuál pregunta depende este grupo que estoy haciendo? Entonces, esa depende de esta pregunta que está acá arriba, que se llama tipo EP. Entonces, yo tengo que copiar el nombre de esta pregunta y pegarlo aquí. Control B y cierro, corchete. Entonces, le tengo que decir que esta pregunta es relevante si el tipo de espacio público es igual a ¿qué? Vamos a mirar, a este, a este, a este, a este, a este y a este. Si se activan estas preguntas, esa pregunta debe salir, pero si se activa solo deportivo, no debería salir. Entonces yo debo llevarme el código de todas estas menos de deportivo acá. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a completar la sintaxis. Aquí en Survey, lo que voy a hacer es que tipo de espacio público igual, abro comilla de esa comilla que es una sola, y aquí adentro voy a poner escenario 01. Escenario 01 es el código de escenario infantil. Entonces, tengo que utilizar un operador lógico que me permita a mí hacer una consulta SQL, que voy a utilizar el operador OR, que significa O. Entonces, que esta pregunta entonces, la evaluación del componente ambiental depende del tipo de espacio público, si el espacio público es infantil o, entonces voy a volver a copiar esto, control C y lo pego aquí, control B, si también es el número 03, porque el 02 es deportivo, entonces no puedo dejar el 02, pero el 03 sí, entonces vuelvo a poner aquí donde dice OR, voy a copiarme esto, OR, el 04, OR, el 05, OR el 06, OR el 07, que son las categorías del espacio público. Voy a darle a ajustar texto para que se vean todas. Miren, ¿qué acabo de hacer aquí? Les dije, esta pregunta del componente ambiental se va a activar solo si el tipo de espacio público es el 1, el 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y de dónde saco yo eso? De acá. Miren, el 1, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, que son estos que están aquí. El 2 no, porque el 2 es deportivo y no aplica para deportivo. ¿Por qué no aplica el componente ambiental para deportivo? Porque, por ejemplo, una cancha de microfútbol solamente no depende, es el funcionamiento, la funcionalidad de ese parque no depende de que haya un árbol en plena cancha o alrededor. Yo puedo hacer mi actividad deportiva si no un árbol, pero en cambio un escenario de estancia el árbol sí es fundamental. Entonces, por eso ahí no aplica esta opción. Y listo, ya la configuré. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear la primera pregunta. Vean que él está abierto y cerrado. La primera pregunta viene siendo componente ambiental, presencia de sombra. Entonces, la pregunta va a ser, ¿existe sombra? Con signo de interrogación, ¿existe sombra? Porque la sombra es un aspecto importante, pero entonces hay que poner, ¿existe sombra por arborización? Porque puede haber sombra artificial también por un techo o algo. Entonces estamos hablando como el componente ambiental por arborización. Entonces le voy a poner de nombre a esa pregunta existencia -sombra y va a ser una pregunta sí no, porque hay que marcar aquí sí o no. Entonces va a ser una pregunta select name, select única, selección única. Y miren, yo voy a aprovechar que yo creé una lista que se llama sí no y voy a utilizar la misma lista que utilicé ahora para otra pregunta, la puedo utilizar aquí porque ya está hecha la lista esa de sí no. Y le doy guardar. Entonces vamos a ver cómo se va a comportar el formulario. Listo, ya cargó. Vean, entonces, miren, no me aparece la pregunta. ¿Por qué? Porque no he marcado aquí el tipo de espacio público. Entonces yo voy a colocar infantil. Ya debería aparecer acá. Existe sombra por arborización. Ya aparece porque marqué infantil. Pero si marco deportivo, no me aparece. No me aparece la pregunta de la sombra por arborización. Pero si marco deportivo e infantil, sí me aparece. ¿Por qué me va a aparecer si hay un deportivo? Porque también hay un infantil aquí. Entonces debe aparecer.
Entonces ya aparece sí y no para saber si hay sombra por arborización. Si hay sombra por arborización, vienen unas preguntas que es para evaluar la calidad de la sombra. Una pregunta que es para evaluar la calidad de la sombra. Entonces, yo coloco aquí calidad de la sombra. Calidad de la sombra. Entonces le voy a poner aquí de nombre calidad sombra, por ejemplo. Y también va a ser una pregunta de select list name. Entonces me toca crear esa lista porque esa no la tengo. ¿Y cuál es esa lista? Vamos a ver si yo la tengo creada aquí. Aquí está. Abundante sombra, moderada sombra y abundante, moderada y poca. Entonces ese va a ser el listado nuevo que voy a crear. Voy a poner y le voy a poner de nombre calidad sombra -01, calidad sombra 02 y 0. Y aquí le voy a poner calidad sombra, se va a llamar la lista. Esta es el que voy a poner allá donde dice el list name. Copio esto y este es el que voy a poner acá para que él llame esa lista. Pero la calidad de la sombra va a depender si la respuesta aquí es sí, porque si es no, no hay sombra, pues no debe. Entonces yo debo empezar otra vez a crear una sintaxis que diga, abro signo de peso, abro corchete y que diga que esta pregunta es relevante si la existencia de sombra, cierro corchete, es igual a sí, que en el caso de esto tengo que poner el código de sí, el código de sí acá es este, sí 01, entonces yo tengo que poner acá este, recuerden que no se pone como se ve en el label, sino con unas comillas únicas. Y listo, entonces lo que acabo de hacer aquí es que configuré de que esta pregunta aparezca si la respuesta anterior es sí. Entonces voy a darle guardar, vamos a ver. Listo, miren, entonces marco aquí, por ejemplo, escenario de estancia. ¿Existe sombra? Si existe sombra, sí, y ahí aparece calidad de la sombra, abundante, moderada, poca, en fin. Entonces, el formulario, este formulario para tenerlo completo nos podemos demorar mucho, o sea, casi que todo el día en su elaboración. Entonces voy a irme ya para finalizar lo que es la parte de explicación, otro tipo de preguntas que no hemos visto hasta ahora. Me voy a ir a una parte que tiene que ver con mobiliario y componentes internos. Mobiliario y componentes internos. Y esa es una pregunta también importante. Esta es una pregunta importante porque el mobiliario y componente interno depende de el tipo de espacio público también. Por ejemplo, los escenarios deportivos tienen un mobiliario o componentes internos diferentes a un escenario infantil, ¿cierto? Los escenarios deportivos se le evalúa el terreno del juego, si es un escenario de fútbol se evalúa el arco, se evalúan las gradas, se evalúa la silla, en cambio un escenario infantil de estancia se evalúan las bancas, entonces de eso depende. Vamos a hacer un ejercicio, voy a poner aquí un begging graph para hacer un ejercicio donde vamos a evaluar solo el componente interno de escenarios deportivos. Entonces voy a poner aquí evaluación sobre el componente interno de escenarios deportivos, porque son especiales. Entonces voy a poner aquí compo es deportivo. Y voy a crear un grupo aquí. Este grupo que voy a hacer ahora es especial. Por eso faltan más preguntas arriba, pero por cuestión de tiempo voy a irme a la última para que ustedes vean lo especial que va a tener este tipo de grupo y esta pregunta. Lo primero que ustedes saben que hay unos parques donde se pueden practicar múltiples deportes. Múltiples deportes. Por ejemplo, en ese parque de la Ribera donde yo señalé ahora, se pueden practicar 4 deportes. Se puede practicar microfútbol, se puede practicar minifútbol en la cancha grande, se puede practicar el baloncesto y se puede practicar
creo que voleibol también. Entonces, en ese caso ya el formulario comienza a ponerse complejo, ¿cierto? Porque ya uno tiene que evaluar por individual cada escenario dependiendo del deporte, porque dependiendo del deporte se componen unos escenarios especiales. Entonces, miren, vamos a hacer un formulario que donde la primera pregunta va a ser ¿cuántos deportes se pueden practicar en la unidad de espacio público? Entonces, yo voy a poner aquí, va a ser así, ¿cuántos deportes se pueden practicar en esta unidad de espacio público? ¿Por qué en esta? Porque se supone que uno va evaluando una por una las unidades de espacio público. Entonces, ahí está la pregunta. Entonces le voy a llamar, a esa pregunta le voy a llamar cantidad de deporte. Le voy a poner cantidad guión bajo deporte. Y esa va a ser una pregunta de número entero. Entonces hay una opción que se llama íntegro. Aquí simplemente yo voy a poner 4, 3, 2, dependiendo de la cantidad de deportes que se pueden evaluar. Bien. Se supone también que esta pregunta solo, o este grupo solo se habilita, se debe habilitar cuando los escenarios son deportivos. Entonces, si hay un escenario de estancia solamente, no se debe habilitar. Entonces, voy a guardar para ver cómo se va a ver la pregunta de entero. Una pregunta tipo entero en el formulario. Entonces, yo bajo acá y ahí dice cuántos deportes pueden practicar. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, 4, en el que les dije ahora, o 3. Listo. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es, seleccione los deportes o escoja en la lista aquellos deportes que se pueden practicar. Le voy a crear así. Escoja en la siguiente lista los deportes que se pueden practicar en esta unidad de espacio público. Ojo, hago la aclaración. La primera pregunta es saber cuántos deportes tiene. Porque yo puedo generar esa pregunta como para tener una estadística, ¿no? La mayoría de los parques tienen 2, 3 deportes. Y esta ya especifica cuáles deportes. Y ahora, ¿de dónde voy a sacar yo cuáles son los deportes? Yo tengo mi listado de deportes más o menos que se pueden practicar aquí en este Excel que yo había creado acá abajo. Tengo un listado de deportes, vean, ahí están, que pueden haber muchos más. Y donde yo selecciono, por ejemplo, los escojo y voy a crear un listado acá en Survey. Voy aquí a Choice, entonces coloco aquí mi listado de deportes. Les voy a poner deporte 1, Depo 01, Depo 02, Depo 03 para diferenciarlos a cada uno con su código. Y acá le voy a poner deportes. Como el nombre de la lista se va a llamar deportes. Entonces le vamos a poner deporte. Entonces voy a crear aquí un select, una lista múltiple, select multiple list, para que por si se pueden escoger varios deportes, y voy a ponerle el nombre de la lista que acabo de crear, que se llama deporte. Y aquí voy a poner escoger deporte. Se va a llamar la pregunta. Listo. Entonces voy a darle guardar para ustedes vean. Yo viajo acá, miren, entonces ahí está el listado. Entonces yo puedo marcar, por ejemplo, en ese parque se puede jugar mini fútbol, microfútbol y baloncesto. Porque hay esos 3 escenarios. Bien, ahora viene algo que se llama algo interesante, que es, voy a hacer esta misma lista de deportes, esta misma que yo acabé de escoger aquí. Yo la voy a poner acá, pero esta vez la voy a poner con una apariencia. La voy a coger con una apariencia que se llama, aquí donde dice, hay una columna que se llama Appearance, y voy a coger una opción que se llama Minimal. Minimal. ¿Para qué es eso? Bueno, tengo que cambiarle el nombre aquí, voy a ponerle 2, porque no puede tener el mismo nombre. Yo copié y pegué esto, no puede tener el mismo nombre.
La pregunta aquí sí puede ser igual, pero aquí no. Y voy a darle guardar para que ustedes vean cómo se ve una pregunta con la apariencia mínima y con la apariencia normal de selección múltiple. Entonces, miren, cuando es minimal, aparece así. Una lista desplegable, como especie de una lista desplegable donde yo también puedo seleccionar 2 o 3. Listo, entonces, esta es como para diferenciar los dos tipos de preguntas o dos maneras de ver la pregunta. Ahora viene una pregunta, ahora sí viene una pregunta interesante, que es cómo vamos a evaluar los deportes si son varios. Entonces, miren, yo debo tener acá, yo les voy a mostrar, ok, este procedimiento se me puede extender un poco haciendo eso. Les voy a mostrar el formulario que yo tengo creado, donde está el ejemplo de esa encuesta. Por ejemplo, miren, aquí cojo cualquier punto, por ejemplo así. Voy a bajar y aquí escojo un escenario deportivo, por ejemplo, y me voy acá a la opción de componente de escenario deportivo. ¿Cuántos se pueden practicar? Bueno, aquí marco 3. ¿Qué deportes se pueden practicar? Entonces yo escojo minifútbol, microfútbol y baloncesto. También lo puedo escoger acá en esta opción. Entonces miren, lo que les quiero mostrar ahora es esto, esta particularidad. Evaluación de los escenarios deportivos de acuerdo a los deportes que se pueden practicar. Entonces, hay unas preguntas específicas para cada deporte. Por ejemplo, una cancha de tenis se tiene que evaluar diferente a una cancha de microfútbol, porque la cancha de tenis tiene una malla y tiene un terreno de juego. Pero en cambio, el microfútbol tiene gradas, tiene un arco, una portería, como le llamamos nosotros acá coloquialmente, tiene terreno, o sea, tiene muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger aquí microfútbol. Voy a evaluar primero microfútbol. Entonces se me activan las preguntas de microfútbol. Evalúa el escenario de microfútbol. Entonces dice luminaria, gradas, arco, portería, terreno de juego, valla o red. Todo lo que hace parte nada más de microfútbol. Ahora, miren algo particular en esta pregunta. Aquí aparece un signo más. Este signo más es para yo agregar otro deporte que quiero evaluar. Entonces yo pico aquí, donde dice 2, y escojo aquí en 2, escojo el otro deporte, por ejemplo, baloncesto. Y miren que las preguntas de baloncesto son diferentes. Entonces dice escenario baloncesto, entonces aparece luminaria de baloncesto, gradas del escenario de baloncesto, tableros o aro de cesta, que eso no aparece en el fútbol, aro de cesta y terreno de juego. Una pregunta, ¿sí me están escuchando bien, Jorge? Por favor, porque veo que apareció una línea ahí, alguien intentando sabotear. Sí, señor. Okay, bueno. Listo. Entonces, esta opción de agregar múltiples deportes, miren, yo puedo pasar al 2, al 1, con esta flechita y evalúo, y miro la evaluación que hice de un deporte, y acá 2, y la del otro deporte, puedo coger incluso otra, béisbol, perdón, la otra fue microfútbol. Entonces ya tengo agregar todas las que quiera, fútbol, y me deben aparecer las preguntas acá. ¿Cómo hice yo esa pregunta? Voy a abrir el XL Form de este formulario. Entonces, abajo, yo tengo una opción que se llama Begin Repeat. Esta opción Begin Repeat me permite a mí repetir la misma pregunta varias veces. Entonces, miren, yo creé una pregunta que se llama evaluación de los escenarios deportivos de acuerdo a los deportes que se pueden practicar. Entonces, yo coloqué que la pregunta se llame selecciones deporte, y como escogí la opción que dice Begin Repeat, lo voy a poner aquí en color negro para que ustedes puedan ver el nombre bien. Begin Repeat aquí.
Entonces, ustedes pueden hacer que esa pregunta se repita. Se repita, no tienen que crearla nuevamente, sino que esa pregunta se va a repetir sola de esta manera como la tengo yo aquí, a través de un signo más en el que yo puedo, por ejemplo, presionar ese signo más y ya me aparece aquí 5, se está repitiendo 5 veces y yo puedo coger otra vez mini fútbol y ya aparecen pues el cuestionario relacionado con mini fútbol, aparece acá arriba, miren todas las preguntas. Entonces, este begin repeat que aparece aquí cuando uno pica en la opción para ver el tipo de preguntas, aquí aparece begin repeat y end repeat. Siempre que uno empieza un grupo de repetición, tiene que terminar ese grupo de repetición. Y para eso también yo debo tener ya configurado cuáles son las preguntas, por ejemplo, que van asociadas al escenario del microfútbol, cuáles son las preguntas que van asociadas al escenario de baloncesto, cuáles son las preguntas que van asociadas al escenario de tenis, porque son preguntas diferentes. Entonces, todo eso debe estar configurado en Survey para que la estructura quede armada por completo. Entonces, de esta manera, señores, se pudo crear este formulario. Yo puedo eliminar incluso aquí, si me pasé, puedo darle eliminar, ya me quedan 4, me quedan 3, me quedan 2 y 1. Listo, ya me quedé con un solo deporte. Y de esta manera yo puedo crear este tipo de formulario inteligente, por decirlo así, o con lógica de exclusión, que me permite hacer que la encuesta sea mucho más fácil de diligenciar. Ya para terminar, si se dieron cuenta, este formulario que yo tengo ya creado desde ayer tiene una imagen como es la imagen representativa del formulario. Es diferente a estas imágenes que aparecen acá en la invasión, porque las imágenes de acá están al lado de cada categoría, pero este está encima del formulario. O sea, como lo primero. ¿Cómo hice yo eso? Vamos a ponerlo acá en el formulario que teníamos antes. Voy a volver el que estábamos haciendo, que se llama formulario 1 porque no le cambié el nombre. Y nos vamos a ir al XLS form que estábamos haciendo. Entonces, vean, ¿cómo agrego yo una imagen a la entrada aquí? Que antes de la fecha me aparezca una imagen. Aquí en el XLS form aparece una columna que se llama acá relevant show media image. Aquí, media image. Aquí yo voy a hacer lo mismo que hice en Survey. Lo mismo que hice en Survey ahora rato, colocando acá el nombre de la imagen. Yo lo voy a hacer aquí, pero ahora voy a agregar una imagen nueva que yo tengo que se llama presentación, o se llama espacio público. Así. Se llama espacio público. .png, porque también es PNG. Y puedo acá colocarle un nombre a esa imagen. Entonces, espacios públicos urbanos, por ejemplo. Entonces voy a ponerle EP-urbano y va a ser una columna de, puede ser de note, para que ahora sí me aparezca esa imagen de espacio público que es esta, que yo se la voy a abrir aquí, esta que tengo en la carpeta de Survey guardada también, me aparezca esa imagencita que va a aparecer ahora en pantalla. Entonces yo le voy a dar guardar a la formulario y ya me aparece a la entrada la imagen que puse. Está como una entrada al formulario, por decirlo así, atractiva. Y ahora miren, aquí dice Survey Style no set. Entonces vamos a configurar esto también, que aparezca aquí algo sobre espacio público. Entonces yo me voy acá a la encuesta, aquí donde dice Settings. Cuando dice setting, miren, aparece esto escrito. Eso es lo que está apareciendo allá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar eso y voy a colocar espacios públicos urbanos o cuestionarios sobre espacios públicos urbanos.
Cuestionario, listo. Entonces yo le doy guardar y ya me debe, acá en el survey, ya no me debe aparecer esto que dice survey type no, sino que me debe aparecer cuestionario sobre espacios públicos urbanos. Y ya tengo un formulario un poquito más trabajado, más elaborado, más dinámico. A veces tener muchas preguntas así activas. Uno puede configurar que el formulario se vaya activando las preguntas a medida que voy respondiendo y no aparezcan todas, porque a veces cuando uno entra a un formulario y ve ese formulario largo, uno dice, no, hombre, yo no voy a llenar esto, qué pereza. Entonces uno, para evitar que ese tipo de impresiones, uno lo que hace es que configura también el formulario, que se vayan activando las preguntas a medida que se van desarrollando algunas otras. Y bueno, ya cuando el formulario está listo, uno lo puede compartir. Entonces voy a abrir el que yo tengo hecho. El que yo tengo hecho, que tenía hecho ayer completo, yo lo compartí por una opción que está aquí que se llama publicar. Yo primero tengo que publicar el cuestionario. Entonces yo le doy aquí donde dice publicar y él lo va a montar a mi cuenta de ArcGIS Online o de Survey. Él lo publica en un espacio. Entonces, aquí me está diciendo que ya está publicada porque esta encuesta yo la publiqué ayer. Entonces, no voy a darle cancelar porque como no le he hecho nada nuevo, no me aparece que reemplace, entonces le voy a cancelar. Y ya esta encuesta yo la puedo ver en Survey. ¿Y cómo la puedo ver? Miren, yo puedo aquí decirle que me la despliegue en este botón que dice mostrar contenido de encuesta online, abrir la aplicación en Survey 123 o administrar en el sitio web de Survey 123. Entonces yo mejor pico allá para que ustedes vean cómo aparece ya en mi cuenta de Survey 123 la encuesta que yo he hecho. Está un poco lento de pronto también porque estoy compartiendo. Bueno, me va a pedir mi usuario. Me va a pedir mi usuario. Para poder ingresar. Ya está ingresando. Y bueno, ya estoy en mi cuenta de Survey y ahí debe aparecer. Esto lo voy a quitar temporalmente. Aquí debe aparecer que tengo una encuesta que se llama EP Curso Congreso, porque yo presioné de acá de Survey, yo presioné que me la abriera en Survey. No tiene nada, dice que no tiene registro todavía. Y aquí donde dice colaborar, yo puedo configurar para que esa encuesta yo la pueda compartir con todos ustedes y ustedes puedan diligenciarla si saben diligenciar el formato. Y yo puedo compartirla como a través de un enlace corto, un pequeño enlace. Miren, este enlace que está aquí, yo lo puedo copiar y puedo ponerlo abierto a todo tipo de público. Y le doy guardar. Y si yo le comparto a ustedes, por ejemplo, en el chat, les puedo compartir ahorita en el chat de Survey, permítanme, y aquí donde dice chat, tú me tienes desactivada la opción del chat, Jorge, o vamos a ver si aquí en More. Bueno, este link yo se lo puedo compartir a ustedes por WhatsApp, por redes sociales, y ustedes pueden ya abrir desde su celular, desde un computador, desde una tablet, pueden abrir la encuesta y diligenciar, porque lo tengo abierto a todo público. Listo. Entonces, eso era lo que quería mostrarles como un abrebocas, porque en realidad esto del tema de Survey a través de la aplicación Survey 123 Connect es un mundo complejo, ¿no? Que no se logra, digamos, aprender o enseñar en poquito tiempo.
Entonces, para aprender el lenguaje de cómo programar y cómo, incluso aprender el mismo lenguaje de operadores lógicos y relacionales, uno requiere algo de tiempo para. Entonces, lo que queríamos con este curso era mostrar la aplicabilidad, la funcionalidad, el potencial que tienen estas herramientas para nosotros los geógrafos en nuestra labor como geógrafo y también para hacer investigación, ¿no? En la investigación a veces tienen una fase de colecta de datos, los cuales depende del desarrollo de los objetivos que nos planteamos. Entonces, muchas gracias, los dejo con el moderador para si hay una sesión de preguntas. Muchas gracias, profesor Juan, por la participación en este primer módulo de la mañana. Ya en el chat tenemos la opción para preguntar, realizar las preguntas que ustedes vean necesarias. Entonces estamos abiertos a que envíen sus preguntas. Si no hay preguntas o tienen alguna inquietud de más profundidad, pueden comunicarse con el profesor Juan o con el profesor Richard. Bueno, estamos viendo que no hay preguntas. Entonces, damos por terminado esta primera parte, este primer módulo del curso Tecnologías de la Información Geográfica aplicadas a la captura de procesamiento de datos geográficos. En las horas de la tarde, a las 2 de la tarde, seguimos con el módulo 2 de este curso precongreso. Esperamos esa asistencia masiva que hubo en la mañana de hoy. Esperamos en la jornada de la tarde. Entonces, seamos puntuales a las 2 de la tarde para participar en este segundo módulo. Muchas gracias a los profesores ponentes. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que estuvieron atentos en esta transmisión, a todos los que estuvieron en el curso. Les agradecemos. Gracias, profesores, a todos que estuvieron conectados. Nos vemos a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Jorge, una pregunta. Yo no sé si, bueno, Arnulfo, la intervención de Arnulfo va a ser en la tarde, ¿cierto? Sí, señor. Ok, vale.